México pierde 1 millón de millones de pesos. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo video donde vamos a platicar acerca del déficit que ha estado habiendo en México en lo que va del año. Específicamente han sacado los resultados hasta el mes de septiembre, es decir, ya tenemos 9 meses, faltan 3 meses para cerrar el año. Y en lo que llevamos ya hemos perdido básicamente 1 millón de millones, ¿no? ¿Por qué digo perdido? Porque es dinero que se tiene que financiar con deuda, que obviamente terminamos pagando de manera indirecta a todos los mexicanos, o con inflación, que también la pagamos todos los mexicanos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, cuando el gobierno gasta más dinero del que tiene, el mexicano promedio lo paga de una u otra forma, insisto, ya sea con más impuestos o sencillamente con inflación. No pasa nada, pero es lo que vamos a estar observando cada vez que este balance presupuestario siga aumentando, ¿no? Porque hay que recordar que si lo comparamos con el 2023, en el mismo periodo se habían perdido 660 mil millones de pesos, ¿no? Entonces ahorita ya estamos hablando de que hemos multiplicado 1.6 veces la pérdida del 2023 y la tendencia ha sido así año con año. Entonces yo me pregunto qué nos depara para este 2025. Pues hay que esperar para ver el presupuesto que va a realizar la nueva presidente, y creo que va a ser vital para entender cómo van a estar las finanzas del país. Ahorita vamos a tocar varios puntos, ¿no? El primero, la retórica sigue siendo bastante similar en el sentido de que en tema de los ingresos nadie puede tener ninguna queja, ¿no? Los ingresos totales han aumentado un 8.3%, lo cual es bastante bueno, sobre todo porque los ingresos no petroleros, es decir, los fiscales, han aumentado un 10%, ¿no? Entonces ahí sí, buenísimo, realmente no hay mucho que decir. ¿Cuál ha sido la estrategia de Morena, si lo quieren ver así? O más bien, bueno, sí, porque vamos a decir el partido político, porque realmente han sido los que han gobernado el país, porque tienen mayoría y tienen al presidente, ¿no? Pues básicamente su estrategia fue bastante buena, ¿no? Que fue encargarse de que haya menos economía informal, ¿no? Es decir, que todos paguen sus impuestos. No necesariamente o no hubo un aumento de impuestos significativo, lo cual yo lo veo como algo bastante bueno, ¿no? Es lo único que no puedo criticar y lo único que considero, bueno, no lo único, pero de las cosas que considero que realmente hicieron bien, ¿no? Porque pues, esto les ayudó bastantísimo a aumentar estos ingresos, ¿ok? Un aumento de 8.3% para un país del tamaño de México no es poca cosa, ¿no? Quiero aclararlo, es algo bastante bueno y creo que es algo que han llevado muy bien en este gobierno al menos. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que a pesar de eso han aumentado más los gastos, ¿no? Y aquí es donde viene la problemática. Como pueden observar, los gastos netos aumentaron un 14.4%, ¿no? Estos se componen principalmente del programable y no programable. El programable, como su nombre lo dice, es el que, vaya la redundancia, ya lo tienes programado. ¿Por qué? Porque son los gastos corrientes de correr el gobierno, los sueldos de los funcionarios, si tienes que pagar rentas, etcétera, víveres de oficina, papelería, todo eso, ¿no? Pero también los gastos de inversión, ¿no? Que aquí vienen los proyectos que normalmente tienen los presidentes, ¿no? De que, oye, si se va a abrir un nuevo aeropuerto, si se va a hacer la carretera, el Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces, este es gasto que, como su nombre lo dice, insisto, ya está programado en un presupuesto y se sabe más o menos cuándo se va a gastar. Obviamente, que se cumpla el presupuesto no es otro tema, pero normalmente se tiene un estimado. Ahora, el no programable, aquí vamos a volver a decir, vaya la redundancia, no está programado y básicamente se divide en dos, que son las participaciones más importantes, ¿no? Que es el costo financiero y las otras participaciones. Otras participaciones es el dinero que le da el gobierno federal a los estados por X, Y o Z motivo, y el costo financiero, pues obviamente es el costo de la deuda, ¿no? Los intereses que tiene que pagar el gobierno mexicano por la deuda que está teniendo. Y aquí es donde tenemos uno de los grandes problemas. El costo financiero había estado subiendo de manera radical en años anteriores, gracias al aumento de tasas que habíamos visto, como pueden observar aquí, en México, ¿no? Entonces, esto que genera que inclusive si la deuda se mantuviera igual, que no es el caso, pero si se mantuviera igual, pues obviamente va a subir el costo financiero porque tienes que refinanciar la deuda a tasas más elevadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer problema. Ahora, en este año, por fin se empezaron a bajar las tasas a partir de, creo que por ahí fue abril más o menos fue cuando hubo la primer recorte de tasas, y ahorita en septiembre tuvimos un segundo recorte de tasas, ¿no? Entonces, la tasa llegó a estar en su máximo histórico, que fue 11.25, y al día de hoy se encuentra en 10.5%, ¿no? Entonces, ha habido un recorte bastante bueno en cuanto a las tasas.
Sin embargo, a pesar de este recorte, el costo financiero ha subido un 12%. ¿Por qué? Porque para empezar, uno, no toda la deuda se refinancia al mismo momento, entonces esto pues obviamente hace que el beneficio sea gradual, pero dos, la deuda sí ha aumentado, ¿no? Entonces aquí tenemos algo también súper interesante, porque fíjense en esto, el costo financiero subió un 12%, pero la deuda subió aún más un 13.6%. Entonces tú vas a decir, oye Arturo, ¿por qué si la deuda sube un 13.6, el costo financiero no sube igual a un 13.6? Pues bueno, exactamente por lo que platicamos, ¿no? Porque las tasas son menores y el gobierno se ha podido financiar a menores tasas de interés. Obviamente no ha sido un recorte significativo o tan importante en las tasas, pero sí ha sido un recorte que está ayudando a que el costo financiero no suba tanto, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante para la economía mexicana. Ya lo platiqué en videos anteriores. Creo que las tasas están altísimas. Bueno, estuvieron en máximos históricos hace unos meses y tienen que empezar a bajar para, uno, fomentar la economía, que esto también va a ayudar al gobierno a tener más ingresos por impuestos, y dos, y más importante, quitarle esa carga que tiene el gobierno en costo financiero. Obviamente está ligado un poco a la inflación y no puedes bajar tan rápido la tasa porque si no luego sube la inflación. Entonces como que hay varios temas ahí importantes donde no es tan fácil como parece la cosa, pero vamos por un buen camino y la realidad es que en los próximos meses, en teoría, la tasa debería de seguir bajando, ¿no? Entonces, si vemos cuál es la próxima reunión de Banxico, la próxima reunión es, aquí lo tenemos, el 14 de noviembre, ¿no? Básicamente en 2 semanas y esperaríamos, vamos a ver qué hace Banxico, pero lo lógico sería que haya un recorte de tasas, ya sea del 0.25% o inclusive yo me atrevería a decir del 0.5%, generando una tasa del 10%, que creo que sería mucho mejor. Le daría un respiro al gobierno mexicano en su costo financiero y también le daría un respiro al mexicano promedio, ayudando a que la economía vuelva a empezar a crecer, porque vimos un video anterior que tuvimos el crecimiento más bajo en años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo, va a ser algo bastante bueno y algo que va a ayudar, insisto, a la economía y al gobierno, a los dos. Pero vamos a ver qué hace Banxico, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué números están viendo o en qué están basando sus bajadas o subidas de tasas. Entonces, en eso hay que esperarnos. Hay que esperarnos en 2 semanas. Vamos a tener la noticia y va a ser súper interesante. Ahora, todo esto genera, como dimos, un déficit de 1 millón de millones de pesos, que es una brutalidad, y se ha aumentado con respecto al año pasado 1.6 veces. Ahora, ¿cómo está la deuda? La deuda ha aumentado un 13.6%, que tampoco es un poquito de pavo, ¿no? O sea, es bastante lo que ha aumentado la deuda. Normalmente la deuda tiene que aumentar, ¿no? O sea, tampoco quiero ser irreal y pues mostrar una falsa imagen, ¿no? La realidad es que la mayoría de los países al día de hoy aumentan la deuda para fomentar el crecimiento económico, ¿no? Entonces esto tampoco es algo anormal hasta cierto punto. Ahora, muy importante, no podemos estar aumentando la deuda por encima de lo que están creciendo nuestros ingresos. Aquí es donde se mete el peligro. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, podemos generar una espiral de deuda. ¿Qué significa? En palabras muy sencillas? Aumenta la deuda, al mismo tiempo aumenta las tasas de interés o inclusive se mantienen. Esto genera un mayor costo financiero que genera que la pérdida sea mayor, por lo cual el gobierno necesite más deuda para cubrir la pérdida. Entonces esto genera, otra vez volvemos al círculo, que se necesiten o pagar mayores tasas o aunque sean las mismas tasas, el costo financiero va a subir porque hay más deuda y así nos vamos en un círculo vicioso bastante peligroso que se le llama la espiral de la deuda. Los países que llegan a este punto normalmente tienen altas problemáticas para curar este problema, ¿no? Es un problema bastante complicado y una vez que entras a esta espiral de deuda, uff, difícil de salir, ¿no? Porque insisto, se vuelve un ciclo vicioso. No estoy diciendo que estemos llegando, no estoy diciendo que lo vayamos a hacer el próximo año, pero sí es un tema que hay que tener en cuenta y que tenemos que empezar a cuidar más. ¿Cómo se resuelve todo esto, Arturo? Va a decir, oye, necesitan aumentar los impuestos, oye, no sé qué. No, no. Aumentar los impuestos ya se ha demostrado que tiene efectos negativos a largo plazo porque perjudica al crecimiento económico. Pero no voy a entrar muy a detalle en ese tema ahorita. Ahorita el tema y lo más importante que tiene que hacer el gobierno es reducir los costos, ¿no? O inclusive ni siquiera estamos hablando de que tiene que reducirlos, con que los mantenga, porque los ingresos van a seguir subiendo, ¿no? Entonces, solo tienes que mantener los costos, tus ingresos van a subir y esto va a generar que el déficit sea menor. Obviamente y lamentablemente, el gobierno se caracteriza prácticamente siempre por nunca hacer esto, ¿no? Vemos muy difícil, la realidad es ver muy difícil un gobierno que quiera recortar costos. ¿Por qué? Porque no se quiere hacer más chico, obviamente, y esto prácticamente nunca va a pasar. Y el segundo punto es que normalmente cada presidente quiere poner sus proyectos de inversión, etcétera, ¿no? Para dejar como que su huella en el país. Entonces, no sé a ciencia cierta cuáles sean los proyectos de inversión que tiene planeado Claudia. Eso lo vamos a ir viendo cuando saquen el presupuesto próximamente del 2025, ¿no? Darnos una mejor idea. Pero la verdad es que dudo muy poco, o dudo que
que recorten gastos, ¿no? Ojalá, la verdad, ojalá, porque creo que es lo que ayudaría más a México a largo plazo, pero lo veo complicado, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a seguir dando seguimiento a esto. Recuerden que cada último día de mes sacan o actualizan este resultado con un mes de desfase, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ahorita que fue 31 de octubre, sacaron el de septiembre, ¿no? O sea, 30 de noviembre van a sacar el de octubre y así nos vamos para tener el año completo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a finales de enero estaríamos teniendo por fin el año completo para entender qué tanto creció este déficit y qué tantas problemáticas va a traer, ¿no?, al país, y sobre todo ver cuál es el presupuesto, ¿no?, el próximo año. Creo que es lo más importante. Este año prácticamente ya acabó. Sí, ya casi se duplicó el déficit y no hay mucho que decir. Vamos a esperar qué nos depara el próximo año. Pero bueno, creo que la bajada de tasas también va a ayudar bastante, ¿no? Creo que es una realidad que las tasas van a seguir bajando. ¿Cuánto? No lo sé, pero van a seguir bajando. Entonces eso va a ayudar bastante al déficit. Esto por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido y quieren apoyar al canal, pueden apoyar suscribiéndose y con un like. Nos vemos en el próximo.